vez más desde cabina, saludándoles, esperando que estén muy bien, muy a gusto, si van a casa, si ya llegaron, si van a cenar, si ya cenaron. Estamos listos en este su programa A Todos Nos Pasa. Es un gusto que nos escuchen y me acompaña mi amigo y compañero Joás Cornelio. Hola, ¿qué tal, Francis? Un gusto saludarte de nuevo. Aquí andamos ya de regreso. Ya de regreso me abandonaste, Joás. Tuvimos un No, pequeño viaje que no, hombre, no no. pudimos aplazar. No vieras cómo fuiste aclamado, Ah. en todas mis apariciones públicas. Ya sabes cómo es esto de la farándula. Esto de la fama y el éxito. Y el Joás me decían, y yo, bueno, pues es que no. Ahí dando explicaciones. Muy bien, Joás, pues empezamos, traemos un tema, ¿cómo la ves? ¿Te gusta el tema? Está interesante. Muy padre. Vamos a hablar de la masculinidad. Vamos a hablar qué es, qué no es. Vamos a pelotear un poquito acerca de este tema que yo creo que, puedo decir así, está como muy manoseado. Es un tema que de repente oyes mucho en redes por todas partes. Y hay posturas que son interesantes y hay otras que de plano a lo mejor sí tendríamos que reflexionar qué mensajes estamos enviando. Vamos a empezar hablando, pues, como definiendo la masculinidad. Bueno, yo creo que habría que empezar separando o definiendo qué diferencia hay entre el hombre y la masculinidad, ¿no? O sea, uno nace hombre, pero necesariamente es masculino. ¿Tú qué piensas? Digo, me voy a reservar ahorita mi Bueno, respuesta. es que te lo pregunto porque en muchos lugares pues leemos que este tema de la masculinidad y también el lado femenino, que mucho es un constructo social. Así se maneja. Ajá. Generalmente así se ha estado manejando, ¿no? Ajá, así es como se expone en estos tiempos. Entonces, pero creo que son dos cosas que no se pueden desligar, o sea, una va con la otra y es inevitable el que vayan de la mano. Yo, ¿no? Lo que es, sí, y te hablo desde la perspectiva científica. No podemos quitar la esencia, ni mucho menos sustraer o abstraer la esencia biológica del ser humano. Definitivamente a eso te refieres, ¿no? O sea, van de la mano la parte biológica y la parte, pues obviamente que nacemos en una sociedad que sí nos va a ir moldeando y sí nos va a ir enseñando muchísimas cosas, pero no hay que perder nunca la base biológica. De hecho, yo me acuerdo que en la carrera tengo muy, muy clara unas palabras de algunos maestros, ¿no? Uno de ellos nos decía que la biología pues es la base, pero también nos impone el límite, muchas veces hasta dónde. O sea, daban toda una explicación, ¿no? Pero básicamente decía que la biología nos da el rango. ¿Y cómo afecta? El rango me refiero a lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Tiene un límite, tiene un inicio y un fin en tu biología, ¿sí? Y pues cómo eso, lo importante es cómo impacta en el comportamiento, en la psicología, en el desarrollo de la persona. Creo que esto es algo que definitivamente el discurso ya hasta oficial que se hace de que la feminidad o la masculinidad es un tema puramente social o de una construcción social, es una idea equivocada totalmente. No hay base científica para afirmarlo, lo digo categóricamente, sin lugar a dudas, porque así es. Y hay demasiada evidencia científica que demuestra que, pues, obviamente, al separarse a ese feto que empieza a producir ya sea testosterona o ya sea otro tipo de hormonas para diferenciarse sexualmente, ahí empieza exactamente una diferenciación que va a marcar la vida de ese nuevo ser. Sí, ahorita me estaba acordando, no sé si has escuchado hablar de un caso que hubo en Estados Unidos. Sí, muy famoso. El estudio de los, no me acuerdo, de los gemelos. Sí. Que por un accidente a uno lo mutilaron y al otro no. Ajá.
y uno a como se enseña ahora, que depende de cómo te Te eduquen, eduquen, tú tú vas vas a a ser ser. hombre o mujer. Exactamente. Sin embargo, ese estudio demostró que a final de cuentas no es así. O sea, la parte biológica estaba muy presente y tuvo consecuencias devastadoras, ¿no? Fatales, fatales. Ajá. Terminó en suicidio, ¿no? La persona. Ambos hermanos. Ujú. Qué tremendo, sí. No, no, no hay manera de negar. Y las personas que niegan la parte fundamental y básica de lo que es la biología, pues aparte de estar erradas, demuestran ignorancia, demuestran Totalmente. una falta de preparación y de entendimiento de lo que es la psique y lo que es la conducta Ujú. humana, ¿no? Entonces, querer anular, querer decir, no, eso no importa. Pues hace días yo comentaba en redes sociales, o sea, no podemos ir contra las leyes, las leyes de la física, por ejemplo, y hay leyes o hay principios que imperan en nuestra biología, que están ahí, me explico, y no podemos ir en contra o no podemos negarlos, porque por más que tú niegues que no existe la fuerza gravitacional, por ejemplo, si te subes a un quinto piso y te avientas, porque no crees en ella, Ujú. porque no estás de acuerdo, pues de todas maneras Va a suceder, va o a sea, no, suceder. Es necesario comprender que hay una parte biológica y hay una parte social y eso no puede ser no se pueden separar. disociado, ¿no? Ajá. Exactamente. A ver, O sea, Juan, algo me ibas exactamente. a comentar. Te iba a hacer la pregunta. He escuchado, bueno, yo me gusta coleccionar ciertas cosas y dentro de las cosas que colecciono a veces son figuras, juguetes, pues, para acabar pronto. Dilo sin pena. Y, Bien dicen que los hombres no dejan de ser niños jamás. y dentro de las cosas que he visto en YouTube, por ejemplo, de uno de los que más sigo, que más me gusta ver sus colecciones y te enseña cosas, dice él que no hay juguetes para niños y no hay juguetes para niñas. Creo que es parte de esa idea del el constructo social, ¿no? Equivocado. Ajá, que la masculinidad es un constructo social, ¿no? Yo creo que no, o sea, realmente o sea, ciertamente un balón de fútbol, sí una niña puede jugar con él, Claro. pero por lo general, por su misma biología, Tendencia natural. ajá, no va a tener esa tendencia a andar corriendo tras un balón. Claro, claro. Es parte de promover y creo que esa es una fuerza así en general, me refiero a todo un discurso que se repite y una y otra vez y que va, como decías hace rato, va directo a afectar, bueno, a impactar mejor en lo que es la identidad de las personas. O sea, porque pues, ¿cómo nos identificamos? Primeramente es exactamente, o sea, si soy hombre o soy mujer, y qué implica ser hombre y qué implica ser mujer. Ciertamente hay muchísimas cosas que la sociedad espera si somos hombres o si somos mujeres y que va unido a estos conceptos que estamos hablando, masculinidad principalmente o feminidad. Pero este tema, por ejemplo, de los juguetes, que se dice que no hay juguetes para niños, no hay juguetes para niñas, se han hecho estudios de cómo tú pones un juguete y los niños, cuando son muy chicos, puede que no lo diferencien, pero conforme van Creciendo. creciendo, Ajá. puedes tú ver que lo pueden diferenciar más. Alguien puede decir, bueno, es que eso es porque la La influencia. sociedad, Ajá. pero eso cuando un niño elige algo, no lo elige generalmente por una presión o una expectativa, simplemente es el impulso natural, Ajá. como dices, de qué es lo que le llama más la Sí, atención. porque un niño se guía totalmente por sus emociones. Y Claro. ahí también hay una clave para hablar sobre la diferencia, bueno, hablar específicamente de qué es la masculinidad, Ujú, ¿sí? exactamente. Eh, que un niño es un ser que todo lo que hace llora porque siente llorar. Sensorial, decimos Ajá, los psicólogos, sensoriomotor. exacto. Y hablando de la masculinidad en sí, se supone que ya alguien masculino
no es que reprima, pero ya tiene controladas esas partes, ¿no? De que ya no se deja llevar por sus emociones, ya no es Ah, una bueno, pero persona estás hablando explosiva, de una persona ya ya adulta. adulta. Ajá, Ajá. bueno. Pero hay esas tendencias, o sea, por Ujú, ejemplo, cuando eres niño, cuando empiezas, hay una tendencia muy, muy documentada en cómo son los juegos de los niños y cómo son varones y cómo son los juegos de las niñas en general, ¿ok? En general. Obviamente estamos hablando en general, siempre hay excepciones en todos los casos, pero la tendencia general es que los juegos de los varones, por ejemplo, tienden a ser muy competitivos. Eso está totalmente ujú. documentado. O sea, tú pones a puros niños, varones, hombres, y ellos con lo que tú les des van a empezar a manifestar conductas de competencia, ¿sí? Sí, sí. O sea, de medir fuerza, por ejemplo, mucho más activos físicamente que las niñas. Y no es que alguien les esté diciendo, no No, es es que que, alguien esté atrás de ti diciéndote, tienes que jugar así y exacto. tienes, o sea, no, eso es algo que va desde que se empieza a observar, ¿no? Como les digo, entonces entre más va creciendo, se va diferenciando más, obviamente porque socialmente sí se va reforzando, pero la tendencia, incluso si le extraes esa parte social desde muy al inicio, ya se puede observar también ese tipo de inclinación en los niños. Y en las niñas, pues los juegos tienden a ser más tranquilos, tienden a tener mucho el uso del lenguaje, Ujú. por ejemplo, muy orientadas a la relación que van estableciendo con la persona que juegan. Y hace poquito leía, ¿no? Los hombres son más orientados a las cosas y las mujeres más orientadas a las personas. Y eso se ve y es una tendencia que perdura incluso a lo largo de la vida en las elecciones que hacen incluso de carrera, ¿no? De vocaciones y todo eso. Hay muchos elementos, pero hay cosas que son innegables. O sea, como una, hay una predisposición que obviamente la sociedad puede reforzar o no reforzar, pero ¿por qué funciona ese reforzamiento? O sea, ¿por qué si tú le das a un niño una pelota de fútbol, puede ser que responda mejor que si se lo das a una niña? Ujú. Por la misma tendencia biológica, natural, innata que tiene cada uno a relacionarse y cómo se va a relacionar con lo que tú le dispongas, ¿no? O con los diferentes juguetes que le presentes. Sí, yo me acuerdo, pues yo me dedico también a la fotografía, ¿no? Y me toca a veces cubrir piñatas. Y estuve en este año o el año pasado, no recuerdo. El punto es que estaban jugando niños en inflables, la piñata era de un niño, y el niño no era muy alto y estaba rodeado de niños más grandes. Sin embargo, él era el que jugaba las luchitas y a veces lo levantaban y salía volando y él encantado. Y quienes se preocupaban eran las mamás, Ah, o pues sea, claro. A los la, papás no. la mamá del niño no, la mamá del niño no. Y a mí me encantó que la mamá del niño o los papás de este niño lo dejaban ser quien era, o sea, ser Claro. ese niño Activo. activo Ujú. y sin miedo a lastimarse, sin miedo No, no estaban golpeándose, simplemente estaban Claro. jugando, no estaban Ujú. siendo agresivos, son niños. Y Claro. es parte del desarrollo del hombre tener ese vínculo que pudiera parecer agresivo y que para muchas mujeres no tiene sentido eso, pero ¿cómo puede ser posible? Pero para el hombre es una sensación Absolutamente necesario. necesario, necesario para el desarrollo de ese niño, para la afirmación de su identidad, de su lugar en el grupo, porque eso es otra cosa que se ha investigado, cómo los niños varones buscan un lugar en el grupo. Los grupos de los hombres son más tendientes desde muy Jerarquías. pequeños, a las jerarquías, exactamente. Es como que tú llegas a un grupo y rápidamente tienes que detectar quién manda, ¿no? Ujú, Quién es el macho alfa, por así decir. O sea, eso se ha visto, son dinámicas que se han visto tanto en las especies de machos de cualquier ujú, otra especie y obviamente en la humana también. claro. O sea, cómo las jerarquías se establecen a través de los juegos inocentes a lo mejor, pero ya hay una prueba o estás probando cuál es tu lugar y eso también afirma tu identidad. Claro, y ayuda también en la dinámica de lograr posicionamiento. Por ejemplo, en los animales,
en los leoncitos, por ejemplo, que se le habían jugando, los gatitos que se le habían jugando entre ellos, los perritos igual, Sí, a las luchitas, tiene un sentido de fortalecer el cuerpo, crear, todo. ajá, y que en un futuro, en una situación, ya están preparados para una situación hostil que vaya en su contra. En nosotros como seres humanos, a lo mejor el desarrollo es diferente, va a llegar un momento en que no va a necesitar a lo mejor las herramientas físicas de ir y golpear a alguien, pero O a lo sí, mejor sí. a lo mejor sí, pero su cerebro, a lo que voy es su cerebro, la forma en que va a pensar ese niño va a ser diferente, porque va Totalmente. a ir con una mentalidad de que puedo ganar, de que puedo lograr, de que puedo hacer, Ujú. y no no va a enfrentar las situaciones desde el miedo de, ay, es que Pues no desde sé la cómo. falta de habilidad, ¿no? Exacto. Para resolver una situación. Ahí tú traías unos puntos que me parecen sumamente interesantes para poder definir o entrarle un poco a la definición de los elementos. Más que definición, son elementos que están presentes en la masculinidad, Ujú. ¿sí? Y uno de ellos es... Bueno, ¿menciono los tres o Sí, los? sí, 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 Sí. menciona. Ok, el primero que a mí me llama la atención de la masculinidad es que es proteger. Ok, La masculinidad protege, creo que lo principal que el hombre tiene innato en él es en su proteger, naturaleza. necesita Ujú. a alguien que proteger. Y muchas veces hombres que no tienen a quien proteger, de una u otra manera están buscando a quien proteger, ya sea un amigo, a una amiga, alguien en su entorno van a buscarlo proteger. Y cuando no está, podemos hablar que pudiera entrar en un tema que ya tocamos anteriormente, que es la depresión masculina, ¿no? Que también pudiera afectarle a ese grado porque no está cumpliendo su propósito No está cumpliendo una parte fundamental de fundamental. su Exacto. identidad y de su rol, Ujú, ¿no? Y entonces ahí entran temas como la frustración, que a lo mejor, quién sabe, no sé, tú dime como hombre, si la identificas o no, o sea, si la persona se da cuenta, ¿no? Cuál es la fuente de su frustración? O sea, si tú dices, soy incapaz de proteger, es como que algo me falta como hombre, por ejemplo. No, no todos los hombres creo que pudieran estar conscientes de esa Ok, situación, ok, porque sí es otra característica de que tenemos como hombres que no estamos tan apegados a nuestras emociones y como vimos en alguna otra ocasión, todo lo reflejamos en enojo o en claro, frustración, ¿no? claro. Entonces, en el caso de un hombre que no está protegiendo y que no entiende por qué se siente frustrado en la vida, a pesar de que tiene buen trabajo, mm, gana bien, tiene algún tipo de estatus, pero siente que no tiene a quien proteger, por alguna razón siente que no está completo. Y es esto A que lo nos... mejor y le falta el sentido. Yo te lo digo porque muchas veces he escuchado hombres pues en mi quehacer profesional, ¿no? Que me dicen, es que es como que buscar un motivo del por qué hago las cosas. Ujú, O sea, por qué me esfuerzo, por qué trabajo, por qué, y muchos de ellos dicen, bueno, pues es por mis hijos, por mi familia, por mi mujer. Y eso le da un sentido y le da una fuerza y le da un empuje que cuando no lo tiene, exactamente, es como ujú, que, ¿para qué? Y probablemente sí influya en que caiga en algún tipo de depresión o al menos en una ujú. frustración fuerte. Sí, y el siguiente punto en realidad va relacionado, porque es otra forma de proteger, que es proveer. Proveer. Si una vez Ujú. que logras la protección física, tener un hogar, tener un techo, tener un lugar en el cual esta persona a la cual decidiste proteger esté en protección física, viene la siguiente parte que es la de proveer, que Ujú. ya viene lo que es la alimentación, el vestido y muchas otras cosas, ¿no? Hablándolo muy primitivamente. Y creo que es fundamental también esta parte en el carácter del hombre para poder tener una masculinidad sana. Porque hoy en día se habla de masculinidad frágil y masculinidad no sé qué, pero, Masculinidad tóxica, ajá, masculinidad frágil, otras como nuevas un masculinidades montón y de cosas. Y ujú. creo que también eso habla de que estamos teniendo una falta de identidad masculina, Una una crisis de crisis, masculinidad, porque no sabemos para empezar que definirla, por decirlo de alguna manera, entonces no sabemos para dónde ir. Si no tenemos algo definido, no sabemos en qué dirección caminar, ¿no? Y, y si tan solo esos dos puntos los ejecutáramos, creo que
el cómo ejercemos nuestra masculinidad pudieran ir mejor dirigidas, ¿no? Sí, estábamos hablando que la masculinidad protege, la masculinidad provee y también la masculinidad lucha. Y decía que la masculinidad protege, busca la protección de a quien decidiste proteger, aunque suene redundante, pero hablando de una forma primitiva, ya construiste tu chocita, por decirlo así. Ahora provees, traes lo que fuiste a cazar y ahora hay que luchar. O sea, lo principal era proteger del medio, del ambiente, Ajá. pero ahora hay que luchar para lograr pasar de ese piso que ya lograste, ¿no? Y creo que es parte de la masculinidad el ir creciendo, ir teniendo logros. Eso es a lo que me refiero. La orientación con luchar. al logro, de hecho, es un rasgo muy, muy masculino, muy científicamente comprobado, como los hombres tienden más, están más orientados al logro de metas, de objetivos, de fijarse un objetivo e ir sobre de ellos, de tener un proyecto y resolverlo. Es parte muy del hombre y que no tiene solo que ver con que alguien se lo esté diciendo o con una construcción social, sino es parte de la naturaleza, pues, del hombre. Fíjate que dentro de todo lo que estás mencionando, proteger, proveer, luchar, la clave biológica aquí es la testosterona. O sea, claro. dicen muchísimos estudios, lo comprueban que así es, ¿no? O sea, el papel de la testosterona pues tiene que ver también con mayores niveles de agresividad, parte de la lucha. O sea, y esto, fíjense que agresividad no es una mala palabra, ¿ok? No es, hay mucha gente que se asusta y dice, ay, no, son agresivos, como decías con el juego, ¿no? Sobre todo, tal vez muchas mujeres pueden alarmarse, escandalizarse y decir, tenemos que quitar la agresividad de los hombres porque son agresivos y son, ya saben, ¿no? Todo el discurso, todo lo que sigue después de eso. Si es agresivo, entonces es malo, entonces es peligroso, entonces hay que quitar. Y fíjense que, o sea, está también comprobado, la agresividad es una parte fundamental en el ser humano, sobre todo en el varón, porque o sea, no es una mala palabra, siempre y cuando esa agresividad él la sepa usar, él la sepa utilizar, no es algo negativo en sí mismo, así como la ira, como la tristeza, no es algo negativo. Cualquier emoción de la cual estamos dotados los seres humanos, sabemos que las emociones no son naturalmente malas, o sea, pudiéramos decir que son funcionales, son más buenas que malas, porque todas tienen una función específica. Y la agresividad también tiene una función y es sumamente importante. No podemos pretender quitarle al león los colmillos y las garras, porque entonces vamos a estar desprotegidos como familias, como sociedad, vamos a tener personas que no saben cómo reaccionar, porque también es el tiempo de reacción, porque también es el entrenamiento que pueden tener ustedes como hombres para reaccionar físicamente. Y no estoy hablando o quiero separar lo que es violencia de la agresividad, porque es diferente, ¿sí? La agresividad es esa tendencia natural a tú reaccionar, incluso si es necesario, pues con físicamente para contener, para proteger. Esa es la función de la agresividad. Ahora, la violencia ya es otra cosa. La violencia ya lleva una connotación en donde tú vas a aprovecharte de alguien, donde tú vas a abusar de alguien, donde tú vas a ejercer un abuso de tu condición, a lo mejor de más fortaleza, de más fuerza física para pues hacer algo injusto. La agresividad es lo contrario. La agresividad tú la puedes usar, la puedes canalizar hacia la violencia o la puedes canalizar hacia la protección de aquellos que tú amas, y a veces es necesario. O sea, no podemos tampoco pensar que vivimos en Disneylandia, porque nadie vive en Disneylandia más que los que trabajan ahí. Más que quién, Enrique. Mickey Mouse. Y Mickey Mouse se ve todo así. O sea, no, yo no voy
Te va a proteger Mickey Mouse. No, Esperas pues, que Mickey Mouse... a eso voy. O sea, si estoy en peligro, yo no quisiera estar a un lado de Mickey Mouse. Yo quiero estar al lado de Superman. Entonces, yo creo que eso es bien importante que la gente lo escuche. Y otra cosa, los jóvenes están siendo, sobre todo las nuevas generaciones, señalados, incluso avergonzados por el solo hecho de ser hombres, por el solo hecho de tener ese instinto, ¿no? de fuerza, de competitividad, de agresión. Lo importante aquí es cómo lo usas. No te avergüences, y voy a decirlo así, si me estás escuchando, como no te avergüences. A ver, dilo tú porque tú eres hombre. No te avergüences de ser hombre. No te avergüences de ser hombre. Exacto. Como dice Jordan Peterson, un psicólogo súper famoso que se los recomiendo mucho, no nada más es importante, es necesario. La masculinidad es necesario y es necesario que los hombres se empiecen a tomar o a retomar el lugar que muchas veces ahorita está siendo tan atacado. O sea, por el solo hecho de ser hombre ya estás estigmatizado, aunque dicen que quieren quitar los prejuicios, están prejuiciando a la mayoría de los hombres y los están relegando, los están como cuando te van a una esquina, ¿no? Te van haciendo así aislando, como... pues. Relegando a un punto en el que no sabes, como dices, no sabes cómo actuar, porque ¿qué van a decir? Van a decir que soy un acosador, van a decir que... Yo he tenido jóvenes, bueno, jóvenes para mí, ¿no? En los 30, que me dicen, es que ya no sé cómo hablarle a una muchacha porque me van a acusar me pueden acusar de acosador. Entonces, ¿hasta qué punto me dicen? ¿Hasta qué punto es acoso? Y ya, pues le digo, pues si estás feo siempre va a ser acoso. La típica, ¿no? Si estás guapo es halago. Y pues imagínense, ¿no? No, ya en serio. O de lo potente de la cartera también depende. También, ¿verdad? Ajá. Híjole, no, pero ese es otro tema. Y bueno, el caso es que esta crisis de la masculinidad, esta parte donde la sociedad les está diciendo constantemente que ser hombre está mal, que ser hombre tienes que contener muchas cosas que son, que se juzga de machismo, cosas que no son machismo desde mi punto de vista, sino son cosas normales, naturales de un hombre que simplemente está siendo hombre. ¿Me explico? Y no es malo ser hombre, no es ningún pecado ser hombre, es bueno, es necesario y los necesitamos enormemente en esta sociedad para poder funcionar tanto hombres como mujeres. Pero ahorita estamos hablando de los hombres, porque luego van a decir, ay, las mujeres no. Claro que sí. ¿Cómo ves, Joás? Sí, totalmente. Bueno, dentro de las cosas que es no ser Sí, masculino. sí. A ver, ya dijimos elementos de la masculinidad. Ajá. Ahora vamos a decir qué no es ser masculino. Ok. Hace rato mencionaba lo del niño, ¿no? Dice por ahí un versículo que cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño y sentía como niño. Y ahora que he decidido ser adulto, me comporto, tomo la decisión de comportarme como adulto, de pensar como adulto, ¿no? Maduramente. Exactamente. Uh-huh. Entonces es parte de eso, o sea, la masculinidad es ahorita hablabas de la agresividad. Ajá. Pero una persona, un hombre que no puede controlar su boca, que no puede controlar sus manos en un momento de enojo y de rabia, no está siendo masculino. O sea, realmente un hombre masculino tiene la serenidad de razonar en circunstancias de alta presión. ¿Y cómo le decimos a ese tipo de hombres que no se saben controlar? ¿Cómo le decimos? ¿Sabes cómo les dice el Jordan Peterson? Y me encanta, hombres débiles. Hombres débiles. O sea, que pensamos que es un carácter fuerte, ajá, sí, en general, pero en realidad es carácter débil. No sabernos controlar, y hombres y mujeres, es carácter débil. Sí, muchas veces usamos la palabra mal, ¿no? De decir, es que tiene un carácter muy fuerte porque es enojón, porque es gritón, porque hace berrinches o cosas así. Y no va por ahí, pues, y aplica tanto para hombres como para mujeres, en personas en general. Pero en este caso de los hombres, pues, obviamente es un carácter totalmente débil, alguien que se baja del carro y lo primero que hace es buscar los golpes. Bravucón, bravucón, ¿no? Eso es un carácter débil totalmente, porque no está teniendo control de sus emociones. Y eso no es
la masculinidad a la que nos referimos. Yo creo que ese es el punto del discurso que muchas veces se ha estado malentendiendo lo que es la masculinidad y piensan que la masculinidad es esa persona que abusa, que decía yo, por eso muchos dicen, o ahorita se habla mucho de las nuevas masculinidades y se trata de enseñar a los hombres a estar más tranquilos, incluso a ser más dóciles, qué sé yo, ¿no? O sea, otras formas que obviamente si son habilidades que ayudan para contener, está bien, pero no podemos, vuelvo al punto, anular la agresividad. Necesitamos esa parte, pero bien encauzada. Porque mira, yo lo veo de esta manera. O sea, si yo estoy en mi casa con mi familia y está mi esposo y de pronto llega un maleante, un bravucón y quiere irrumpir y quiere, o sea, oye, pues yo esperaría que no. Sí, pues que dé la Que cara, saque la casta, no que se ponga a llorar atrás de mí, o ¿no? sea, De hecho, yo, es una característica que diferencia a los hombres y las mujeres. O sea, últimamente en redes sociales uno puede ver entrevistas que hacen hasta cierto punto malintencionadas a mujeres, donde les preguntan si tuvieras, si tuvieran en este momento tú y tu pareja que enfrentar a un hombre demasiado fuerte, ¿darías la vida por tu pareja? Las mujeres desean que no. no, O sea, las mujeres no está en su ADN, o en sea, su no está en ADN, su ajá, naturaleza el exacto, proteger al hombre. exacto. Ajá. En Es cambio, más, en nuestra naturaleza está, necesito un hombre que sea capaz de protegerme. O sea, es una parte también de la atracción que puedes sentir desde la atracción sexual, la atracción emocional que puedas sentir hacia alguien. Es que tú lo ves y dices, pues es una persona que me inspira o que me comunica que es capaz de protegerme. Y eso es a nivel inconsciente, o sea, no es algo que tú lo estés pensando, simplemente ese hombre te está transmitiendo esas mensajes subliminales, vamos a decir, donde tú percibes que hay una capacidad en ese hombre de proteger, de proveer, de suplir, pues de ser hombre. de ser hombre, exactamente. Y fíjate, una de las formas en la cual el hombre puede encauzar precisamente esa agresividad es conviviendo con otros Con hombres. otros hombres, Saliendo a exactamente. jugar fútbol, Los saliendo, deportes, por ajá, eso los se apasionan deportes. tanto, es parte fundamental de su psicología. Ir a gritar al estadio, a lo mejor no eres tan deportista, pero ir a gritar al estadio con otros amigos, o sea, todo eso Es que ahí se encausa encausa. la testosterona, Ujú. o sea, lo que no puedes gritar en otras partes, incluyendo tu casa, tu jefe, qué sé yo, lo Ajá, puedes hacer ahí, ¿sí? Y nadie te va a juzgar, incluso hasta lloran, ¿verdad? Incluso nadie los juzga si lloran porque perdió su equipo, su equipo, porque el deporte masculino pues tiene esos elementos, la ¿no? competitividad, Tiene pues la competitividad, necesaria. exactamente, tiene dosis de agresividad. Voy a empezar con una frase, Joás, que me Adelante, adelante. encanta, precisamente de este es un psicólogo canadiense que ha tomado mucha relevancia, que te comentaba, Jordan Peterson, y dice, si piensas que los hombres duros son peligrosos, espera a ver de lo que son capaces los hombres débiles. ¿Qué tal? Totalmente de acuerdo. Sí, ahora ahí te va. ¿Qué es un hombre débil? Un hombre débil es el que no sabe controlar su carácter, sus impulsos, el bravucón, el que busca pleito por buscarlo, el que ejerce violencia, el típico macho que empieza, pero el típico no, o sea, que empieza a violentar en lugar de proteger. Imagínate el nivel de frustración que debe tener una persona que fue diseñada, porque ese es su diseño, está en su ADN, esa es su orientación, su pulsión, decimos los psicólogos, su pulsión de vida lo impulsa, pues. Ujú. Una persona que fue diseñada para proteger, una persona que fue diseñada para brindar una protección y que en lugar de eso, violenta, y que en lugar de eso, humilla. Una persona que fue diseñada para ser una inspiración, para incluso liderar a la manada, porque la mayoría o más bien muchas de las características
naturales de liderazgo también son relativas a esto que estamos hablando, ¿no? Tendencias naturales en el hombre. Entonces, imagínate el nivel de frustración y qué miseria interna puede haber en esa persona, qué carencias puede haber para que te apartes tanto de lo que tú por naturaleza tendrías que estar buscando. Entonces, definitivamente, entre más te alejes de ese diseño, más daño vas a hacer. Es lo que está diciendo él. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué no es la masculinidad? Pues no es violentar, no es servirte a ti mismo. Yo creo que la masculinidad también está llamada al sacrificio, como dices. Al servicio, como hemos dicho Uh-huh. en otras ocasiones, y me recuerda mucho el concepto del guerrero, que el verdadero guerrero busca la paz y trata de vivir en paz. Y aunque tenga la capacidad de ser muy destructivo y de de ser totalmente agresivo, sin embargo, el verdadero guerrero busca vivir en paz porque sabe de lo que es capaz y sabe de lo que es capaz la destrucción en sí misma. Entonces no está buscando el conflicto y por eso es capaz de tener periodos sanos de paz o estar en paz con su familia. Por eso muchos hombres buscan su paz y es parte también de la masculinidad buscar paz. A pesar de que puede haber el contraste de la agresividad, en realidad el hombre lo que más busca es paz. Sí, es cierto, ¿verdad? Muchos dicen, quiero paz, Quiero quiero llegar a mi paz. casa y quiero, híjole. De hecho, hay unos memes ahí Mm, muy divertidos donde hay hombres allá trepados en lugares bien complicados, trabajos bien peligrosos, y dicen para Prefiero, que llegue a su casa y se le hagan de emoción de que quién era esta la pasa, paz. pasa. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque cuando un hombre está centrado en su masculinidad, en su diseño, es un hombre de paz. Me gusta eso. Cuando un hombre está centrado en su masculinidad y en su diseño, es un hombre de paz. Es un hombre que efectivamente puede, porque puede y debe tener la capacidad de defender incluso con su vida, y lo hacen y no lo van a dejar de hacer. Muchos hombres, a mí, yo admiro mucho eso porque, como dices, o sea, un hombre tiene esa capacidad, esa tendencia a sí, yo doy mi vida por ella. Y lo hacen y ha sido una constante a través de la historia de la humanidad, ¿sí? Se dice que a los hombres, por ejemplo, cuando van a la guerra, cuando los reclutan, y cuando empiezan a hablar con ellos y a prepararlos, la parte psicológica de sacarles esa bravura que ellos necesitan. O sea, no es diciéndoles por qué es importante ir, o sea, es decirle, estás aquí por tu familia, estás aquí por tu mujer, estás aquí por o sea, eso es la patria. Y un hombre lo entiende, lo capta, lo vive y está dispuesto a dar la vida porque tiene un sentido. Tú dile eso a una mujer y no la vas a convencer. Sí, ¿no? Jamás la vas a, pero el hombre tiene, o sea, y no es un constructo, no es una construcción social, es que estás apretando el botón correcto. Exacto. Igual con los niños. Tú le presentas un juguete o tú le presentas alguna actividad y el niño por naturaleza va a tender a la que va de acuerdo a lo que él es biológicamente. Y no es una construcción social, es que estás disponiendo las condiciones para que esa biología alcance su máximo potencial, que va a ser reforzada socialmente, sí. El problema es que la sociedad pues está tan descompuesta que de pronto sí hay familias que enseñan a los hombres a que tienen que dominar, a que tienen que violentar. Esa es una masculinidad totalmente, bueno, no es ni siquiera, o sea, es la debilidad que hablábamos, ¿no? Exacto. Los hombres que son débiles. Entonces, Es una masculinidad mal entendida. Cuando la enseñas así es una masculinidad mal entendida. fíjate que yo creo que vuelvo al punto, es apartarse de la Ujú. masculinidad. Entre más un hombre se aparte de la masculinidad, más violento, más violento en el sentido que ya expliqué, más frustrado y más abusador se va a volver, ¿sí? De hecho, por ahí también hay un experimento y hay una explicación muy curiosa que habla de que, por ejemplo,
los hombres, bueno, lo aplicaron lo observaron en comunidades de orangutanes y de otras especies animales, como el famoso macho alfa, pues tiene controlada a las hembras, ¿no? Y todas las hembras quieren estar con él. Entonces, los que no tienen la posibilidad de tener una pareja, de aparearse, se empiezan a frustrar. Y entre más frustrados están, más agresivos se vuelven, ¿sí? Y tienen que huir porque o los domina el que está ahí o tienen que mejor irse. Entonces, esto aplicado a lo que es la conducta humana. Se habla de que aquellos hombres, por ejemplo, que incurren o que recurren a tener que violentar a una mujer para estar íntimamente con ella, imagínate, vuelvo al punto, el nivel de frustración, total, de incapacidad y de todas las carencias que pueda tener para llegar a ser, eso no es masculinidad. Es decir, entre más el hombre se aleje de su diseño, más violento, más frustrado y peor nos va a ir a todos como sociedad. Sí, es importante recuperar la masculinidad y volver al camino de la masculinidad donde el hombre protege, provee y lucha. Para eso también nosotros como hombres tenemos que estar conscientes y aprender a distinguir también nuestras emociones y caminar hacia eso como una meta, ¿no? A veces le ponemos demasiada. Sí, sí es importante los retos económicos, los retos materiales, por decirlo de alguna manera, pero creo que centrarnos en esto nos va a dar por consecuencia lo otro. ¿Sí me explico? Porque, y de una manera plena, porque ir por el dinero, ya va a llegar un momento en que lo vas a tener y te vas a quedar como que, ay, no fue suficiente, o sea, hay algo que de todas maneras no me está cuadrando. Funcionando. Ajá. Entonces, cuando caminas en propósitos de crecimiento personal, lo demás se desarrolla y se da porque tú ya llevas una meta bien fija, pero porque estás desarrollando tu carácter, que es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Pues el carácter va a sostener lo demás, de hecho, ¿no? O sea, el carácter sostiene todas las otras áreas, dependen de qué tan desarrollado esté el carácter. Fíjate, y en todo esto, Joás, ¿qué función tenemos las mujeres? O sea, en esa masculinidad, porque ya dijimos que es importante estar con otros hombres para que se desarrolle, para que se produzca esa identificación, para que se vaya forjando y afilando uno con otro, ¿no? Como se dice, pero ¿qué función tenemos las mujeres? Porque si las mujeres no entendemos lo que es la masculinidad y nos vamos a escandalizar y rasgar las vestiduras por cosas que son naturalmente de ustedes y los vamos a satanizar, estamos perdidos, ¿sí? O sea, ¿qué tan importante es este tema? No nada más es la identidad del hombre, está en juego cómo se va a relacionar ese hombre con la mujer y cómo esa mujer se va a relacionar y cómo si intentan formar una pareja, si no hay un entendimiento y un respeto y un entendimiento pleno de qué es lo que yo tengo que respetar en ti porque es parte de tu naturaleza, como hombre y como mujer, ¿sí? Y no estarte, por ejemplo, como digo, juzgando por cosas o satanizando por una cosa que es totalmente natural en ti, ¿sí? ¿Cuál crees tú que sea nuestro papel en eso? Primeramente como mamá, ¿no? O sea, Ujú. porque al final de cuentas, hasta cierto punto a la esposa le toca lidiar con lo que escogió, sí, pero con lo que le está llegando, ¿no? Lo que logró ese hombre formar desde su niñez hasta ese punto. Ajá. Pero el principal lugar de desarrollo de la masculinidad está dentro de casa, como De casa. decíamos. Ujú. Dejar a los niños ser niños, dejar a los niños jugar Como como niños. niños es sumamente importante. Claro que hay que poner límites, sí, cuando ya ves que ese niño está teniendo conductas de abuso, Claro. entonces ahí te estás dando cuenta que todo lo que hemos dicho ahorita, eso ya habla de que, ay, tu niño trae algo ahí. Si Ujú. tú ya estás viendo que se está portando abusador con niñas o con otros niños, ¿Qué ahí es está donde hay que pasando, no? poner, ajá, Ujú. límites. Entonces Claro. es muy importante desde casa que la masculinidad se vaya desarrollando desde ahí, desde dejarlos ser como ellos son,
y no, sin limitaciones así de que sin estar asustados de cómo van a ser, ¿no? Sí, sí, yo hace poco yo platicaba con una amiga y le decía, ¿no? O ella me contaba más bien que su hijo varón estaba en una escuela y cómo estaba batallando el niño y decíamos, bueno, es que es curioso, pero en esa escuela hay puras mujeres, no hay hombres, o sea, todas las maestras son mujeres y entonces parecía que estaban como que reprimiendo esa parte natural de un niño, ¿no? De querer patear un balón y, ay, es que lo estás haciendo muy fuerte, por ejemplo, No, ay, es que estás peloteando muy, ay, es que no levantes tanto la voz, o sea, hay que dejar a los niños, para todo hay un momento, claro, ¿no? O sea, si es dentro del área de juego, si es dentro de un área, un momento específico. Y yo le decía eso, es que a lo mejor no se está, desde ahí ya vamos mal, si no estamos entendiendo que esa es una necesidad muy varonil, muy del niño, y que a lo mejor como mamá o como maestra o como mujer pues no tenemos esa experiencia y podemos malinterpretar eso como que el niño es agresivo, cuando en realidad simplemente está siendo él y necesitamos esa parte. sí, ahorita dijiste algo que también es importante. Ciertamente hay que también discernir los momentos, Claro, porque también formar la masculinidad en el niño, es decir, este ahorita momento no, necesitas estar sentado y así es, controlado. A lo mejor está moviendo la piernita, ok, no pasa nada. no pasa nada, pero que controle el querer estar caminando, el querer estar tocando, el querer estar gritando. Este momento es para que estés tranquilo. Y ahí vas desarrollando también ese carácter en el niño en el que él se da cuenta que puede controlar sus emociones. Fíjate que un dato muy interesante que ahorita estoy recordando es que dentro de las estadísticas es ya bien sabido, ¿no? Que por ejemplo, la población carcelaria es mayormente masculina, ¿sí? Y que se ha identificado, así se ha hecho una relación muy, muy mm, Estrecha, íntima, ajá. estrecha, entre la ausencia del padre y la delincuencia. Eso es un dato irrefutable. O sea, la mayoría de las personas en cárcel, hombres, no tuvieron un papá presente, ¿no? Eso es por un lado. Pero la explicación o las investigaciones están descubriendo que la presencia del padre es fundamental para regular las emociones del hijo varón. O sea, el padre que está presente, como varón que es, le está comunicando y le está enseñando a su hijo cuáles son sus límites y cómo va a lidiar con su testosterona y con su todo eso que trae en la sola presencia, porque hay otro macho ahí que está regulando. Fíjate qué interesante esto. Y se dice que cuando pues hay una mujer sola creando hijos varones, realmente no hay, otra vez, esto es general, ¿no? Pero no hay esa parte pues tan fundamental y que los teóricos y los científicos se están dando cuenta que una de las partes más fundamentales es esa y cómo eso va a impactar en la sociedad. O sea, ¿por qué tenemos sociedades tan violentas? Por la falta de masculinidad presente, ¿sí? De la verdadera masculinidad. De hecho, ahorita con lo que estás diciendo, volviendo a lo que ya habíamos hablado de que el hombre protege. Proteger en parte es poner límites. Totalmente. Entonces, esa parte del niño que tenga ese cerco lo va a proteger. Pero bueno, Se nos acabó el tiempo, Joás. Qué bárbaro. híjole, Estábamos tan entrados que no nos nos dimos damos. Yo cuenta. creo que vamos a pedir otra hora. Bueno, pues amigos, llegamos al fin. Es un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Joás. Yo soy su amiga y psicóloga Francis del Real. Les esperamos la próxima emisión, el lunes, para seguir hablando de esas cosas que a todos nos pasan. Gracias.